En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén. Uniradio Jaén, 103.9 FM. Seas como seas, esta es tu radio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente informado sobre nuestro contenido y actualizaciones haciendo clic en la campana. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología patrocina Campus, panel de expertos, en Uniradio Jaén, Ciencia al Día. Saludos, buenas tardes, oyentes de Uniradio Jaén, aquí en el 103.9 dial FM, y también a esta hora, como cada lunes, iniciamos nuestro diálogo con investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén. Esto es Campus, panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia al día. Bien, son muchas las expectativas que teníamos puestas en esta temporada que, bueno, desde casa y debido a la crisis sanitaria, estamos culminando de la mejor forma, al menos en la medida de lo posible, con una parrilla llena de espacios que, haciendo gran esfuerzo, pero con la motivación que caracteriza a los y las colaboradores y colaboradoras de la radio de la Universidad de Jaén, pues siguen desempeñando su labor diaria para fomentar lo que es la divulgación científica, como por ejemplo en este programa. Durante las pasadas semanas hemos abordado el tema epicéntrico que nos ocupa, la actualidad del coronavirus. Además, lo hemos hecho desde diferentes perspectivas, entre ellas la biología celular, la enfermería, la psicología, la ingeniería, y hoy casi se podría decir que por alusiones y necesidad, hemos invitado a Raquel Jiménez Melero. Ella es profesora del área de ecología de la Universidad de Jaén, y lo hemos hecho porque queremos valorar la relación que tiene la irrupción de esta pandemia, de la COVID-19, con eso que desde, hace ya mucho tiempo se llevan denunciando los y las expertos y expertas en medio ambiente. Una cruda e incómoda realidad que no siempre aceptamos. Estamos destrozando nuestro planeta y esto, desde luego, tiene sus consecuencias.
Pues antes de hablar con nuestra invitada, nuestra experta del día, saludamos como cada lunes a Alberto Fernández de Novaciencia. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias una vez más por tu colaboración. Hoy, coronavirus y medio ambiente. Muy buenas tardes. Investigadora del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología y además integrante del Grupo de Investigación de Ecología y Biodiversidad en Ecosistemas Acuáticos, Raquel Jiménez Melero cuenta con una trayectoria científica que le ha llevado a analizar problemas ambientales como el cambio climático, la contaminación o la degradación de hábitats. Este último asunto muy relacionado con lo que estamos viviendo en estos días, muy relacionado con la pandemia provocada por el coronavirus. Pero hay otro tema en el que ha destacado sobremanera esta investigadora de la Universidad de Jaén y es en el campo de la divulgación científica. Por ejemplo, uno de sus proyectos, Quien vive en la charca, fue el ganador del 6º premio de divulgación científica de esta universidad y además cuenta con otros trabajos para acercar la ciencia a la sociedad. Muchas gracias, Alberto. Te emplazamos al próximo lunes aquí en Campus Panel de Expertos y Expertas en Uniradio Jaén. Ahora, indicativo que nos sirve nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche y de inmediato iniciamos ya nuestra entrevista del día. Campus, panel de expertos en Uniradio Jaén. Embajadores de la ciencia al día. Esto es Campus, panel de expertos y expertas en Uniradio Jaén a través del 103.9 dial FM y también emisión online. Si nos siguen, a través de nuestra página oficial, uniradio.ujaen.es. Seguimos aquí, en este programa, en nuestro espacio, con aproximaciones especiales sobre la COVID-19 y hoy hemos invitado a Raquel Jiménez Melero, profesora del área de Ecología de la Universidad de Jaén, para tratar el asunto de actualidad que nos compete a todos y a todas. Raquel, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ante todo, espero que tanto tú como los tuyos os encontréis en perfecto estado de salud. Muchas gracias, espero que vosotros también. Sí, está muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, porque te vemos, sobre todo, quien esté escuchando, ¿verdad?, la radio, no, pero quien esté siguiendo esta entrevista a través de nuestro canal en YouTube, el canal de Uniradio Jaén, estás en un paraje realmente sin par, ¿no? Sí. En plena naturaleza, en el seno, ¿verdad? Todo tan verde, se escuchan los pajaritos. ¿Dónde estás concretamente? Pues estoy en el Puente de la Sierra. Estoy al final del Puente de la Sierra, en el valle del río Quiebrajano, y veo desde aquí pues veo Puerto Alto. Si miro hacia allá veo las estribaciones de la Pandera. Entonces sí, la verdad es que tengo mucha suerte de vivir aquí en la tierra de los antepasados de mi pareja, en un sitio idílico, la verdad es que sí. Bueno, hace años, Raquel, en una entrevista precisamente en el diario digital de la Universidad de Jaén, tú afirmabas taxativamente que, y además cito textualmente, sin ciencia, sin educación y sin medio ambiente no hay futuro. Supongo que a día de hoy te refrendas, te reafirmas en ese aserto, ¿verdad? Absolutamente. Lo que estamos viviendo actualmente refrenda esas palabras porque es un ejemplo más de lo que sucede cuando no se escucha a la ciencia, es un ejemplo más de lo que supone la falta de educación y de información o la no información y desinformación. Y es una consecuencia del daño medioambiental. Bueno, al hilo y además como pie de tus mensajes, ¿verdad? Quien se fije bien, aunque resalta porque aparece en colorcito verde, una cita de Baba Dioum de 1968 que lee así: al final solo conservaremos aquello que amamos, solo amaremos aquello que comprendemos y solo comprenderemos aquello que nos hayan enseñado. ¿Cómo lo aplicarías precisamente al momento actual?
Pues es que si no se nos explican las cosas o si no explicamos las cosas, la gente no conoce. Entonces, la cuestión es, ¿realmente cuántas personas saben que la situación de pandemia que estamos experimentando tiene una consecuencia directa de las actividades humanas y de esa relación insana con el medio ambiente? Yo creo que son muy pocas personas que lo saben, y si alguna se ha enterado es gracias a la labor, por ejemplo, de mi colega, el doctor Fernando Valladares, del Museo de Ciencias Naturales del CSIC, que está invirtiendo un gran esfuerzo en estos últimos años a divulgar. Si no fuera porque él lo ha explicado y se ha hecho eco en algunos medios, no se hablaría de esto, y aún así creo que se habla poco. Si no se explica, no se conoce, y si no se conoce, pues no se puede actuar. Y entonces, en el caso de las palabras de Baba Dioun, era un conservacionista senegalés, lo que quería decir es que para poder preservar, para que la sociedad conserve el medio ambiente, tiene que amarlo, y solo lo puede amar si antes se le ha explicado lo que es el medio ambiente. Entonces, efectivamente, estamos de nuevo un ejemplo más de lo necesario que es esto. Ahora entraremos más al detalle, porque no sé si de alguna forma me puedes anticipar. Todos, ¿verdad? Seguimos las noticias a diario, pero básicamente se nos habla de muchas cosas, de medio ambiente realmente poco, ¿no? Como no quiera que sean canales muy, muy específicos, no se le da la importancia, digo, a priori, porque sobre estas cuestiones vamos a hablar ya a lo largo de todo este programa, ¿no? Pero a priori, Raquel, es absolutamente cierto que bueno, no tiene esa visibilidad que tienen otras razones, ¿verdad?, que se argumentan a la hora de hablar sobre el coronavirus. El tema del medio ambiente, o como tú has dicho, la relación insana del hombre con el medio ambiente, no figura como una de las causas que vemos en los medios de comunicación, que se denuncian en los medios de comunicación. Pues yo creo que porque es incómodo y no nos queremos salir de nuestra zona de confort. Es como el cambio climático, que esto es una pata más de lo que los ecólogos llamamos cambio global. Yo siento que los ecólogos y los biólogos de campo o ambientólogos, científicos que trabajamos en el medio ambiente, siento que se nos trata como científicos de segunda. No se nos hace caso, es como estos frikis que les gustan los pajaritos, las plantitas y demás, y no se está teniendo en cuenta que somos una ciencia y que lo que decimos se basa en el método científico, y que no son locuras de frikis, para nada, en absoluto. Pero claro, lo que decimos choca de frente con el modelo de desarrollo y económico que hay, y no nos queremos salir de la zona de confort. Entonces, más vale matar al mensajero que hacerle caso. Y es lo que siento que pasa con los científicos del campo del medio ambiente. Esto también supongo que se refrendará en la segunda parte de nuestra entrevista. Si no vamos a la raíz de la cuestión, si contamos las verdades a medias, las soluciones siempre serán también a medias, ¿no? O al menos los resultados, el éxito también será a medias, ¿no? Y nos llegarán las distopías. Nos acusan llevan décadas tachando de catastrofistas, pero cuanto más tarde, más probabilidad de enfrentarnos a las distopías, que estamos viviendo una ahora mismo. Y esto no es nuevo, esto se sabía que podía suceder y se lleva advirtiendo. La comunidad científica lo lleva advirtiendo, incluso la OMS, de que esto podía pasar. De hecho, este tipo de enfermedades se denomina enfermedad X, con incógnita, porque saben que están dentro de la lista de enfermedades de la OMS, que saben que son desconocidas, pero se sabe que van a saltar. Y también se sabe que debido a esta relación insana con el medio ambiente, la probabilidad de que estas enfermedades salten a la especie humana son cada vez mayor. Y esto además lleva ya 15 años demostrándose con estudios científicos. 15 años. Sí, 15 años. Qué Uno de los barbaridad. primeros artículos que se publicó en Nature, que es una revista muy prestigiosa, se remonta a 15 años atrás.
Si al final el estudio de la naturaleza se basa en el sentido común, que se ve que es el menos común de los sentidos del ser humano. Mi niño cuando tenía 8 años me decía: mamá, ¿por qué nuestra especie se llama a sí misma Homo sapiens? Si no somos para nada inteligentes, porque mamá, somos la única especie que está destrozando su casa y su medio de vida. Eso no es de una especie inteligente. Y es que es así. Y el niño tiene razón, tenía razón y tiene razón. Mm. Hablábamos al principio sobre esos 3 puntales a los que tú te referías en esa entrevista hace años. La ciencia, la educación, el medio ambiente. Vamos a hablar precisamente sobre la cuna, sobre la base, ¿verdad? La educación que se puede impartir en familias, la educación que se debe impartir en el ámbito, digamos, escolar. Hablemos sobre la educación sobre medio ambiente en la universidad. Dentro de la iniciativa FOCO, ¿verdad? Esos cursos sobre competencias transversales de la UJA, tú impartes el curso Sostenibilidad Ambiental, Nuestra Responsabilidad, un título que además viene como anillo al dedo, ¿verdad? Es un punto clarísimo, ¿verdad? Una alerta casi. No sé si el medio ambiente sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad y en concreto en la universidad. ¿Hasta qué punto crees tú que el alumnado está comprometido con ello? Y no sé si de alguna forma se suele decir, hay cierta corriente crítica que así lo manifiesta, el que estemos más cerca de posturas a favor del medio ambiente a veces es más postureo que implicación real. ¿Es así? Yo creo que sí, que muchas veces es más postureo porque decir lo contrario no quedaría bien socialmente, porque es verdad que cada vez más la gente toma conciencia conforme va conociendo. Porque es lo que decimos, si no se conoce, pues se está en la ignorancia y no se puede actuar. Entonces, es cierto que cada vez hay más conciencia porque cada vez se comunica más y cada vez hay más acceso a la información, pero el problema es que se nos acaba el tiempo con todo. O sea, esto una vez se siente como en el día de la marmota, pasa años, la comunidad científica advierte y advierte y advierte y advierte y nuestros líderes políticos no están a la altura a nivel global, a nivel mundial, fruto también de una mala educación. Se echa de menos a escala planetaria, porque es en todos los sitios, líderes de calado, bien educados y capaces de dar el puñetazo sobre la mesa y tomar las riendas de este caballo descontrolado que es en el que nos encontramos. Entonces, sí, muchas veces es postureo, pero tendrá que dejar de ser postureo porque además tiene sus implicaciones económicas, alegan toda la economía. Al final, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y para muestra lo que estamos viviendo. Vivir de espaldas a la naturaleza al final tiene sus consecuencias económicas porque si nos cargamos a la gallina de los huevos de oro, que es la naturaleza, ¿quién nos va a dar esos huevos de oro? Porque a ti todas estas cumbres por el medio ambiente, muchos dicen que no sirven para nada, que las cuestiones están pactadas ya previamente, que hay muchísimos intereses creados. ¿A ti este tipo de encuentros te da alguna esperanza o básicamente no crees en ello? Hombre, es que si no estuvieran, creo que la situación sería aún peor. Mm. Entonces, dentro de lo malo, pues más vale eso que nada. Pero es cierto que el tiempo que se nos está acabando, se nos está acabando. Mm. Háblanos un poquito, háblanos sobre esas asignaturas que impartes, un recuerdo de lo más reciente, bueno, 2 meses atrás aproximadamente, ¿cómo eran esas clases prácticas o cómo han sido a lo largo de los pasados años cuando gozábamos de eso, de lo que no nos dábamos cuenta y que ahora tanto anhelamos, que es la copresencialidad? ¿Dónde ibas o dónde sueles ir o dónde irás, Dios quiera, Mm. con tus alumnos y alumnas para trabajar un poco el tema de medio ambiente? Pues mira, precisamente esta mañana he tenido unas prácticas que no sé cómo denominarlas, surrealistas, porque claro, eran la segunda parte de una práctica que fue surrealista también. La primera práctica fue de campo, entre comillas, ¿no? Y
desde el confinamiento. Son unas prácticas que a los alumnos de primero de biología les encantan porque es la primera vez que realmente se meten y se manchan de barro literalmente, porque son unas prácticas en las que, entre otras cosas, les explicamos cómo se muestrea la vegetación, pero también les explicamos cómo se coge muestra de organismos acuáticos, se meten en el río, capturan organismos, calculan índices de calidad con líquenes, etcétera, etcétera. Todo trabajo de campo que luego se llevan al laboratorio y al ordenador para tratar esos datos, ¿no? Entonces, la primera práctica surrealista fue la práctica de campo, que mi compañero y yo pues les pusimos vídeos y les íbamos diciendo, bueno, pues si estuviéramos en el campo haríamos esto, haríamos lo otro. Y hoy era la segunda parte surrealista, que era identificar esos organismos que supuestamente hubiésemos cogido del río, identificarlos bajo la lupa, decir qué familias son, qué especies, para ver la calidad del río. ¿Cómo le explicas eso claro, yo buscando fotos, pues cuando llegabas, pues tiene una seda, una uña en el último tarso, pues no se ve, pues claro que no se ve porque no tenemos la lupa adelante. Y le comentaba a mi pareja que me daba mucha pena que estos alumnos hayan perdido esto porque todos los años disfrutan muchísimo, tanto con la salida de campo como con las prácticas en el laboratorio, que a pesar de estar todos ahí guarreando, no se oye un alma de lo concentrados que están viéndole la patita al bichito, en la seda y averiguando si el río tenía calidad o no. Entonces, a mí yo siento mucha pena porque me imagino a mí misma en aquella época con la ilusión que a mí me hacía salir al campo, las prácticas de campo, la ilusión con la que afrontaba todo eso, mis primeras experiencias empapándome de lo que a mí me apasionaba, y la verdad que esta mañana me daba pena. Bueno, estamos hablando además de momentos, estadios de ese proceso de formación de alumnado en los que quizás alguien podría generar esa empatía absoluta con la naturaleza, ese deseo, por ejemplo, de convertirse en un ecólogo, ¿no? Evidentemente, si se ven privados de este tipo de contacto directo con la naturaleza, bueno, pues como tú has dicho, no tienen ese privilegio o no pueden tener esos recuerdos, ¿verdad? Exactamente, porque además muchos los comentarios que suelen ser de los alumnos es, pues fíjate que a mí nunca me había llamado la atención la ecología, y luego cuando estudian asignatura de ecología, esto es mucho más chulo de lo que yo me imaginaba. Y luego aparte llegan y al principio algunos, ¡ay, qué asco! Pero luego el asco se va en cuanto empiezan a disfrutar de lo que es verle el organismo de cerca, sus distintas morfologías, la información que nos está dando. Y les gusta mucho, al final les gusta mucho. Esto es como cuando llevo los talleres en la Escuela de la Ciencia de la Aguja, les hago un taller como es, igual que las prácticas estas, pero adaptadas a niños. Y les llevo una laguna al aula, ¿no? Entonces capturo bichitos y los ven. Lo primero que hacen cuando ven los niños la caja llena de agua con algas y bichos es ¡ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Y entonces digo, bueno, entonces, ¿quién los quiere contar? Bueno, segundos. Yo. El asco les desaparece en segundos. Pasan del asco a querer contarlo y ya quieren el contador para contar los bichos y el asco desaparece. Entonces, claro, es lo es la cita de Babadium. Si esos niños, si no, o los alumnos, si no lo ven, no lo conocen, no aprecian el por qué están ahí, pues no lo aman. Pero en el momento que tienen ese contacto, pues aprenden, lo aman, y entonces algo que tú amas quieres conservarlo, algo que detestas no quieres conservarlo. Cuéntame una cosa, Raquel. Estamos en un lugar privilegiado, y me refiero a la Universidad de Jaén, a Jaén, la provincia, para afrontar o para, digamos, enamorarnos del medio ambiente. Absolutamente. Yo llevaba aquí, cuando me vine de Madrid, yo qué sé, días, una cosa así, y me acuerdo que me acercó un compañero muy cerca de aquí, de las montañas que veo aquí, a la Bríncola, y pues eso, en 15 minutos yo estaba viendo un nido de águila perdicera. Me llamó mi madre en ese momento al teléfono, bueno, a ver si tú consiguieras trabajo para venirte a Madrid, hija, y le dije no.
Yo ya no me vuelvo a Madrid. Yo he conocido esto, mamá, yo ya no me vuelvo a Madrid. Es un privilegio estar en 20 minutos en unas sierras como las que hay aquí, con esas calizas espectaculares, esta naturaleza. Este lugar es privilegiado. Mm. Y dime algo más, aunque estás en un sitio evidentemente del que disfrutas diariamente, lejos del mundanal ruido, como se suele decir, ¿tú has percibido, como se ve o como hemos visto en las fotografías de grandes ciudades, Madrid, cómo se ha ido despejando, se ve la sierra, se abandona lo que es esa imagen de la boina? ¿Tú en ese espacio en el que ahora mismo estás, has percibido algún cambio? No sé, ¿has visto o se escuchan más los pájaros, el horizonte es diferente? Tú que miras todo entre líneas, ¿hay algún cambio? Aquí yo no noto el cambio porque yo tengo la Claro. suerte de estar ya desplazada, pero sí es cierto que tenemos un grupo de WhatsApp de los vecinos y al poco de empezar el confinamiento enviaron fotos de que había rebaños de cabra montesa en la carretera aquí al lado, en la carretera que sube al Quebrajano. Y alguno decía que también se estaban topando con más tejones, bueno, decían tejones, no sé a saber lo que veían, pero sí que animales salvajes en la carretera. Y incluso aquí sí es cierto que se ha visto también. Tú decías antes, todo esto se vaticinaba hace 15 años. Curiosa entonces, por lo tanto, esa forma de referirse a esta situación como una situación sobrevenida. Es decir, cada vez que tú escuches eso en los medios de comunicación, a buen seguro te resultará, cuando menos, no sé, curioso, ¿no? Porque han sido varios los investigadores, ¿verdad?, que vaticinaban, no sé si una pandemia así, pero al menos sí que algo que iba a ser rompedor, ¿no? Bueno, la misma OMS. Claro. La OMS y además es que son las estadísticas. En los últimos 40 años, el 70% de las enfermedades son zoonosis, que son saltos de virus o bacterias o otro tipo de microorganismos que dan el salto del animal a la especie humana. Eso la misma OMS lo sabe. Y luego los estudios científicos demuestran que la pérdida de biodiversidad está relacionada con una mayor probabilidad de estos saltos. Es que son probabilidades de cuánto, si tanto va la fuente al cántaro, ¿no? ¿No decía algo así el refrán? Pues es que es eso. Ni más ni menos. Y además que no solo los científicos de la naturaleza, la misma OMS. Y además es que tenemos muchos ejemplos. Evidente era, por lo tanto, en ese horizonte que algo así se avecinaba y desde luego no hemos sabido reaccionar a tiempo. Porque sobre eso seguro. Perdona, es como el cambio climático, es exactamente lo mismo. Y la llamada de atención aquí en Campus, panel de expertos y expertas, hoy en compañía de Raquel Jiménez Melero, profesora del área de Ecología de la Universidad de Jaén. Bueno, Raquel, vamos a poner, si te parece, los puntos sobre las IES. Hemos leído algunas conclusiones de expertos, investigadores. Tú lo has citado al principio, Fernando Valladares. Hablan sobre la relación directa, y además tú también lo referías antes de este paréntesis musical, entre el coronavirus, esta pandemia y la pérdida de biodiversidad. Es además un tema realmente fundamental y si te parece vamos a ir abordándolo por partes. Refiriéndome precisamente a ese investigador, a Fernando Valladares, voy a leer una cita que te resultará seguro muy, muy, muy familiar. Escribe así Valladares: estamos llevando a la vida a su sexta gran extinción, amenazando el futuro de 1 millón de especies a un ritmo 1000 veces mayor que la tasa de extinción natural. Estamos empobreciendo y simplificando los ecosistemas, dejando solo las especies que nos interesan o incluso poniendo, o mejor, imponiendo a aquellas que nos interesan, bosques simplificados que se vuelven muy sensibles a cambios y perturbaciones ambientales, bosques que no amortiguan los extremos de calor y frío, bosques que no cumplen bien sus funciones ecológicas. Esa es la opinión, entre otras muchas, ¿verdad?, realmente jugosas, muy, muy fructíferas a la hora de leer, muy reveladoras de Fernando Valladares. Raquel, hablemos de zoonosis, infecciones humanas de origen animal. El coronavirus lo es, hemos tendido a demonizar al murciélago, pero curiosamente es la biodiversidad de especies las que nos protege de las pandemias, ¿no?
Exactamente. Ahora se tiende a demonizar al murciélago o al pangolín y a la comunidad china, ¿no? De hecho, lo pudimos ver al principio de la pandemia. Como siempre, buscamos a quien echarles la culpa por no mirar directamente a que la culpa la tenemos todos, en mayor o menor medida. Entonces, la biodiversidad controla, no sé si, digamos que son 3 factores por los cuales la biodiversidad nos protege de las pandemias. Por un lado, está gracias a los depredadores. Los depredadores realizan un control poblacional sobre las especies huésped de las enfermedades. Porque además los depredadores, ¿a quién atacan fundamentalmente? A los animales enfermos o viejos. Entonces, claro, ya de por sí esos depredadores están acabando con los individuos portadores de la enfermedad. Entonces, por un lado está ese control poblacional de los depredadores. Por otro lado está un efecto de dilución. Cuantas más especies hay, pues hay un mayor número de especies huésped, ¿no? Porque el virus puede estar en muchos tipos distintos de especie. Algunas de esas especies no son tan buenas para el virus, no son un huésped tan confortable para el virus que otras. Entonces eso hace que se diluya. La carga vírica se va diluyendo entre toda esa diversidad de especies huésped. Y hace que la carga vírica no esté tan concentrada, sino más diluida. Cuanto más diluida está, también disminuye la probabilidad de que se contagie una especie que a su vez esté en contacto con el ser humano y dé el salto. Y luego ya dentro de una misma especie se daría lo que es el proceso de amortiguación, y es por la diversidad genética. Una misma especie, no somos clones, somos muy distintos. Tú estás viendo aquí nosotros con el pelo rizadito, mis niños con el pelo muy liso, unos altos, otros bajos, y con esta misma enfermedad hay gente que es asintomática, hay gente que no le hace nada, hay gente que concentra mucha carga vírica, hay toda una diversidad de respuestas. Entonces, toda esa diversidad favorece, por un lado, que haya cortafuegos y además individuos que desarrollen la inmunidad. Bueno, pues eso, toda esa diversidad en una misma especie intraespecífica multiplicado por muchas especies, pues hace que todo el virus esté diluido y que sea, por probabilidad, sea mucho más difícil que el virus dé el salto a la especie humana o a una especie que esté más en contacto con nosotros. Entonces, claro, cuando reducimos la biodiversidad, por un lado, estamos eliminando depredadores que hacen su control natural. Y por otro lado estamos favoreciendo ambientes que normalmente lo que favorece es la explosión de las especies huésped. Pasa como por ejemplo los roedores y la enfermedad de Lyme en América. Desaparece la zarigüeya, ya no está el depredador que depreda a los roedores, y encima los ambientes simplificados que tenemos favorece la explosión de ese tipo de organismos portadores, como son los roedores. Entonces quedan más expuestos al ser humano y salta la enfermedad. Entonces, la pérdida de biodiversidad actúa de distintas formas para al final aumentar la probabilidad del contagio. Ajá. Raquel, dentro de, por supuesto, mi ignorancia, pero el depredador que devora a una presa, a una víctima, a un animal contagiado, ¿no se contagia? ¿No se da el caso? Pues suelen ser estos organismos más resistentes. Curiosamente, los organismos huésped ideales suelen ser organismos más, lo que los ecólogos llamamos R-estrategas, suelen ser organismos de un crecimiento poblacional muy rápido, que tienen muchas crías, que enseguida se pueden convertir en plagas. Bueno, pues has hablado de biodiversidad, pero también evidentemente la naturaleza, y además hay casos más que constatados que refrendan la función protectora precisamente de la naturaleza ante ciertos tipos de zoonosis, muchos de ellos graves, en mayor o menor medida. Supongo que tendrás algunos casos en mente, ¿no? Casos en los que pues muchos. SIDA, ébola, el síndrome agudo del SARS, el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, dengue,
Zika, la enfermedad del Nilo. Hay más de 200, muchísimas. ¿Y hay casos en los que a ti te consta que precisamente la naturaleza ha actuado de forma protectora? ¿Se han dado casos como tal? Hay un estudio en particular que creo que lo ha demostrado, que es el del virus del Nilo. Pero yo no lo he estudiado todo esto en profundidad, pero sí es verdad que cada vez hay más estudios que van demostrando este papel, igual que lo que os he contado de las zarigüeyas en América. Cada vez hay más estudios que lo vienen demostrando. Bueno, es evidente, por lo tanto, Raquel, que si no cuidamos del medio ambiente, abrimos la puerta a los virus. De hecho, es curioso, pero leyendo algo de información, ¿verdad? Hay estudios que indican que las partículas contaminantes, por ejemplo, la contaminación favorece la entrada del coronavirus en el organismo, ¿no? Sí, por lo visto hay unos estudios que han encontrado que el efecto del coronavirus ha sido más alto en las ciudades más contaminadas. Y creen que puede ser por eso, porque viaja el virus en las partículas. Bueno, al polen le pasa igual, a las sustancias alérgenas su potencial alergénico se ve multiplicado porque viajan en las partículas contaminantes. Entonces, al final, todo esto son efectos sinérgicos. Por eso los ecólogos hablamos de cambio global. Cambio global en el que están implicados el cambio climático, el cambio de los usos del suelo, las invasiones biológicas de especies no autóctonas, la pérdida de biodiversidad. Todo eso actúa de forma sinérgica y se amplifican las unas a las otras y hacen como un feedback positivo muy negativo, muy malo. Y el caso del coronavirus es un ejemplo, y de otras enfermedades, porque viajan, no solo hace que la contaminación aumente su capacidad de entrar en el organismo, sino además que las personas que viven en esas ciudades, ya de por sí, su sistema respiratorio está debilitado por todos los contaminantes que respiran. Entonces ya partimos de unas personas que sus defensas respiratorias o su sistema respiratorio está tocado por esa contaminación. Entonces, como te digo, es todo un efecto sinérgico. Y luego, con respecto al calentamiento o al cambio climático, el cambio climático hace que haya, debido a esa mayor aridez de muchas zonas del planeta, se crean nubes de polvo que viajan kilómetros y kilómetros y kilómetros, y en esas partículas también van virus y bacterias y patógenos, desplazándose por todo el planeta. Además, el calor hace que también seamos más vulnerables, nuestro sistema inmune esté más deprimido ante, por ejemplo, en una ola de calor. Entonces, todos son efectos sinérgicos. Efectos que quizás para algunos sean invisibles o, tal y como tú decías, no sean realidades, verdades que se quieran aceptar del todo. Ha habido una cosa que has comentado cuando hablabas del control natural, cuando hablabas de los depredadores. Infiero a partir de todo lo que nos cuentas que en realidad la naturaleza se sabe equilibrar y que si no hubiéramos influido de esta forma, los seres humanos, el coronavirus no habría llegado en absoluto a ser la pandemia que es. ¿Es así? Ni el coronavirus, ni el ébola, ni otros tantos, porque no solo es la destrucción de la biodiversidad, la simplificación de los ecosistemas, también el modo que tenemos de criar al ganado o esos mercados húmedos. Si tú tienes hacinados a los animales, la carga vírica será mayor y más probable que salte al que esté cuidando esos animales. Pero es que además, si los animales están hacinados, están estresados, y cuando un organismo está estresado, su sistema inmunológico se deprime, entonces es más probable que enferme. Entonces, de nuevo, es todo un efecto sinérgico. Los mercados húmedos de China y Asia son una bomba de relojería que habría que regular y sobre todo por una razón más importante, es porque son muchas veces el reflejo de la pobreza. Entonces es muy fácil desde el primer mundo demonizar y echarle la culpa a otros países sin ayudarles. Es muy fácil decirle a los países que están deforestando sus selvas
que dejen de hacerlo sin ayudarles, cuando los responsables primeros hemos sido los países desarrollados. Entonces, hay mucha hipocresía, muchas verdades a medias, y esto tiene que ser, debería haber un plan Marshall medioambiental a nivel planetario, es lo que debería haber, para ayudar a estos países a que no tengan que tener sus mercados húmedos y para que también en nuestros países no haya hacinamientos que causen gripes como la gripe aviar o la gripe porcina. Pero ¿por qué Raquel? ¿Por qué no interesa? ¿Por qué realmente los gobiernos, los países dan la espalda a todo esto? Es evidente que hay tanto. Perdona, se ha cortado, no te he oído bien. Está rodeada, ¿verdad?, de animales, está rodeada del viento, que además suena... no sé si ha sido el viento o ha sido tu ancho de banda, Te comentaba, ¿por qué no interesa? Es decir, ¿por qué realmente, si es una verdad tan tajante, si es tan taxativa, ¿por qué no interesa a los gobiernos intervenir? ¿Por qué no interesa crear ese plan al que tú aludías? ¿Por qué no hay un sentido común y todos reman, digamos, en la misma dirección, si todo es tan claro? Pues porque no gobiernan para nosotros, gobiernan para las grandes fortunas. Y es así, es que es así de claro, y esto no es cuestión de ideología, es cuestión de matemáticas y sentido común. Si gobernaran para todos, si gobernaran para preservar nuestra civilización, lo harían con sentido común, pero quieren exprimir la naranja al máximo sin llegar a reventarla. El problema es que en ecología los modelos no son lineales, no se puede predecir cuándo se va a producir el cambio. Para que te hagas una idea, el 1% de los eventos que suceden en un ecosistema se deben al 99% de las actuaciones. O sea, digamos que es como un, a ver si me explico mejor, como un vaso que se está llenando gotita a gota y nunca sabemos cuándo va a llegar la gota que lo derrame. Sí. No es un modelo lineal en el que yo diga A más B más C me va a dar esto, sino que es muy imprevisible. Y el punto de inflexión es difícil determinarlo, pero todos los modelos indican que vamos hacia un lugar incierto. Entonces, en ese afán de hacer grandes fortunas, se está mirando el seguir manteniendo una economía insostenible absolutamente, yo creo que se está jugando ¿cómo se llama? La montaña rusa. Se está jugando a la ruleta rusa con un revólver, con una única bala, y se está disparando. Llegará un momento que la bala va a salir. Tarde o temprano va a salir y nos va a pillar. Entonces, lejos de aprenderse sobre todo esto, se siguen aprovechando los desastres, las crisis naturales para hacer dinero. ¿Que viene un tsunami? Pues echamos a todo, con la excusa de que se ha arrasado la costa, echamos a los pobladores, a los pueblos de pesqueros de la zona e instalamos grandes hoteles. ¿Que viene un huracán y arrasa con un estado de Estados Unidos? Pues aprovechamos para privatizar los colegios. Siempre alguien sacando dinero. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y entonces el problema es que cuanto más tardemos en frenar, más vidas humanas se van a quedar y más sufrimiento humano se va a quedar por el camino. Y eso es lo que estamos advirtiendo la alianza de una alianza que se ha creado de científicos que nos hemos unido para denunciar esto y para denunciar que cuanto más se tarde en actuar, más personas van a sufrir. Y no son números, son seres humanos. Nos estamos planteando, ¿verdad?, en este desconfinamiento, en esa vuelta a la realidad, hasta qué punto no debemos volver a los hábitos de antes. Los científicos, expertos y expertas como tú, afirman, ¿verdad?, que en la medida de lo posible deberíamos volver a otro modelo, o mejor dicho, deberíamos tender a otro modelo, no volver, porque realmente nunca hemos estado. ¿Cuáles son los mínimos, verdad? En este retroceso, en esta vuelta a la realidad, ¿cuáles son los mínimos que deberíamos tener en cuenta en relación a la contaminación, en relación al medio ambiente? Tú has citado muchos de ellos, pero aunque solo tuviéramos que cumplir los mínimos, ¿cuáles serían esos? ¿Cuáles serían
a la humanidad para, en cierto modo, encauzar una mejora gradual, al menos? Lo primero es, ahora mismo estamos de espaldas a la naturaleza y todas nuestras ciudades, nuestros sistemas de explotación, todos viven de espaldas a la naturaleza. Eso tiene que acabar. La naturaleza es la única que nos va a salvar y todos los estudios así lo demuestran. De hecho, la financiación europea va en esa línea, ya toman conciencia, y la mayor parte de la financiación europea en proyectos de financiación y de I+D y de financiación a empresas va en la línea de adoptar medidas basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, porque es lo único que nos va a salvar. Hay que recuperar los ríos, hay que recuperar los bosques, hay que incrementar los sumideros naturales de carbono, y hay que hacerlo ya, porque no nos queda tiempo. Y eso no solo hará que disminuya nuestro contacto con los virus, sino que mitigará y hará que nos adaptemos al cambio climático, que es el gran reto que tenemos, porque se nos está acabando el tiempo. Se tienen que dejar ya de tonterías, porque la distopía está cada vez más cerca. Y a lo mejor los que vivimos en entornos, en sitios privilegiados, o los que tenemos cierto nivel económico, no lo vamos a sufrir. Pero los pobres, no solo de los países pobres, sino los pobres dentro de los países ricos, como ya se demostró en Nueva York, por ejemplo, con las inundaciones, son los que mueren. En Nueva York pasó. En Nueva York, después de las inundaciones, los que murieron fueron la gente que vivía en los barrios más pobres, porque no tenían un saneamiento adecuado, porque no tenían seguridad social para las medicinas, y porque murieron muchos de ellos aislados en sus casas sin poder salir. Los ricos no, los ricos se dedicaron a contratar seguros y a hacer búnkers. Entonces la gente que va a sufrir son los pobres de los países pobres y los pobres de los países ricos. Y es que es pura matemática. Son matemáticas. Entonces, mientras vayamos en contra de las matemáticas y vayamos en contra de las leyes de la naturaleza, no nos puede ir bien. Yo creo que, yo no soy economista, pero yo lo que percibo desde mi mentalidad científica es que el modelo económico actual no es un modelo científico, no es un modelo basado en el método científico, porque si fuera un modelo basado en el método científico se iría corrigiendo, iría mejorando en un proceso de mejora continua. Y sin embargo está sucediendo absolutamente lo contrario. Bueno, hablas de matemáticas, ¿verdad? Y el profesor Valladares precisamente se refiere a la ecuación perfecta, ¿no? En el sentido más negativo que nos ha llevado a toda esta situación. Ahora nos referiremos a ello, pero citando también a este investigador, él afirma, y además es tajante, y cito textualmente a Valladares: el éxito nunca va a vencer a la enfermedad, que siempre dará muerte y dolor. El éxito es que no llegue a producirse. Raquel, por lo tanto, el esfuerzo, lo decíamos antes, es sobre todo en la prevención, porque tal y como has dicho, cada vez nos queda menos tiempo. Estamos llegando a un punto de no retorno y me da la sensación, lo estoy percibiendo perfectamente, ya que hemos hablado antes de competencias transversales, aquí todo es transversal. Todo. Hay que repensar el sistema social, como tú decías, el sistema económico, todo está relacionado al máximo, ¿no? Todo está absolutamente relacionado. No puede haber un desarrollo económico sin una justicia ambiental. Los que más sufren las crisis ambientales son los más pobres. O sea, ahora aquí no tenemos empresas textiles. Se van a los países pobres a explotar a gente que no tiene seguridad, la seguridad social que tenemos nosotros, ni las protecciones del trabajador, expuestos a productos tóxicos, muchas veces siendo niños, porque allí no tienen unos gobiernos que velen por ellos. Y esas empresas multinacionales se van allí a hacer dinero. Por mucho que luego donen aquí dinero para ayudarnos, hay que recordar de dónde viene ese dinero, de dónde vienen las cosas. Hay que pensar cuando nos compremos una camiseta, dónde se ha hecho, por qué se ha hecho allí, a quién está afectando. Hay que pensar cuando nos cansemos del móvil perfectamente utilizable y lo decidimos cambiar por otro que nos gusta más. Hay que pensar de dónde viene el coltán, qué niño se ha metido a sacar ese coltán. Todo está relacionado y la justicia ambiental
lamentablemente es una asignatura pendiente y finalmente las grandes injusticias ambientales siempre caen sobre los mismos, que son la gente, los más pobres, los que no pueden defenderse. Pero, y además coincido plenamente contigo, Raquel, ¿es posible vivir de forma justa y desde el punto de vista ambiental? Es decir, ¿es posible discriminar todas estas cuestiones a las que tú aludes? ¿Qué tipo de ropa nos compramos? ¿Qué tipo de comida consumimos? ¿Qué tipo de, pues no sé, de móviles también adquirimos? ¿Es siempre posible hacerlo? Es decir, ¿sería sostenible para el ser humano vivir a espaldas de este tipo de cuestiones? E incluso, ¿es siempre posible identificar dónde está el origen de cada uno de esos objetos? Porque asumo que habrá realidades o procesos absolutamente invisibles, ¿no? Que no hayan salido a la luz. Ahí está el reto. Muchas veces se dicen, claro, pero no vamos a vivir en las cavernas. ¿Quién ha dicho que volvamos a las cavernas? La huella ecológica se superó a finales de los 60, en torno a los 70. Entonces, con la tecnología actual, con lo que sabemos ahora, simplemente tendríamos que volver a un modelo de la forma que vivían, más sensata, no hace tanto. Y además que el incremento, la explosión de toda la explosión de emisiones de CO2 y la explosión del consumo descabellado ha sido la última década. Y yo tuve una infancia muy feliz y no recuerdo ni pasar hambre, ni mucho menos, pero tampoco tener tantísimas cosas. Entonces, que no nos dejemos engañar, no estamos diciendo que volvamos a las cavernas, ni mucho menos. Es simplemente tener un consumo más racional y usar la tecnología para el bien común, no usar la tecnología para el enriquecimiento. Existe la posibilidad de hacer una economía circular, diseñar los productos desde su origen, pensando en cómo van a volver que no sea un modelo lineal sino cíclico, para pensar cómo sus distintas partes se pueden recuperar. Igual que antes íbamos con la botella de vidrio a la tienda a devolverla, y tantos ejemplos. Lo que sea un producto de desecho de una industria, que sea la materia prima de la otra. La tecnología nos lo permite, solamente hay que repensarlo todo, promover el comercio local, promover cosas que van en contra de los tratados de libre comercio. Bueno, ahora con esto de las fronteras, del aislamiento de los países, parece que la gente tiende a eso, ¿no? A intentar buscar en el entorno, a intentar desarrollar precisamente ese comercio local, a fomentarlo. De alguna forma, ¿habrá ciertas lecturas positivas de esta situación tan dramática y tan trágica? ¿Tú tienes alguna lectura positiva? Yo creo que tarde o temprano, a ver, esto va a ser ya no tanto el COVID, sino el cambio climático, que es algo aún más grave a lo que nos tenemos que enfrentar. Yo creo que reaccionarán al final, tarde o temprano, porque nadie quiere cargarse a la gallina de los huevos de oro. Y yo creo de verdad que esto permitirá un resurgir de una nueva civilización más justa y más cabal. No quiero pensar otra cosa, entre otras cosas porque tengo 2 hijos. Entonces, quiero pensar que resurjamos como el ave fénix y que la nueva civilización que surja sea más justa de lo que hemos sido hasta ahora. Lo quiero pensar, no sé si será así. Tú que has hablado tanto sobre tiempo, ¿verdad? Y además ahora se habla tanto también sobre cuánto tiempo tardaremos en conseguir esa vacuna, esos tratamientos. Aludías antes, nos estamos quedando sin tiempo, pero a día de hoy, ¿todavía estamos a tiempo de cambiar todo o digamos ya estamos abocados a la tragedia? ¿Te refieres con respecto a la enfermedad o respecto al calentamiento? Cambio del medio ambiente, cambio climático. Estamos a tiempo si echamos el freno de emergencia ahora mismo. Si seguimos como hemos seguido estos 10 últimos años, no. Así de tajante. Sí. Raquel, una cuestión. Aludías al principio. Ecólogos, investigadores considerados de segunda fila. A día de hoy te consta, que investigadores como Valladares, investigadores como tú, expertos en la materia, hayáis tenido vuestro espacio en las instituciones hoy en día a la hora de discutir cuestiones relacionadas con el
con esta pandemia? Es decir, ¿se os ha consultado? ¿Estáis formando parte de esos paneles de expertos, de todo esto que se habla, de todas estas cumbres que se están teniendo, conversaciones para intentar movilizar, para intentar dinamizar, para intentar arreglar esto? ¿Qué peso está teniendo el ecólogo en todo este cambio o esta revolución que se pretende hacer para dejar atrás esta situación? Pues yo creo que muy poco, y si algo está teniendo es a Fernando Valladares por su esfuerzo personal. Si le llaman algo más es pues porque es una persona carismática que ha sabido llegar, aparte de ser uno de los ecólogos más prestigiosos tanto a nivel nacional como internacional. O sea, no me puedes poner a su lado ni compararme con él porque yo soy una hormiguita al lado de un gigante como él. Pero ha sido por su esfuerzo personal y su palmetazo en la mesa. Pero si no, por eso se le ve más en los medios y tal, pero es el esfuerzo titánico particular de una persona. Nosotros somos molestos, somos una china en el zapato, no interesa que estemos ahí, no interesa que estemos avisando como sucedía, lo que sucedió en el Mar Menor, eso se estaba avisando que iba a pasar, todo se avisa que va a pasar, pero no se escucha. Valladares, además un investigador de pro de primera fila a quien tú has tenido varias veces en la Universidad de Jaén, ¿verdad? En esos cursos. No, lo he tenido en el curso, solo lo hemos tenido una vez, pero sí que ha colaborado con algún compañero del área en sus investigaciones. Bien, pues Raquel Jiménez Melero, profesora del área de Ecología de la Universidad de Jaén, ha sido un verdadero placer tenerte en Campus Panel de expertos, expertas, conocer un poco más cuál es esta realidad que desgraciadamente parece perpetuamente invisible cuando debería, desde luego, aflorar, y desde luego también el esfuerzo que estáis haciendo es para que se vea, para que esté en primer plano, pero por razones como las que has comentado, desde luego, alguien o algunos quieren dejar en segundo plano. Ha sido un placer, te decía, cuídate mucho, muchísimas gracias por tu investigación, muchísimas gracias por tu divulgación, y espero verte dentro de poquito por el entorno universitario. Disfruta de ese entorno que tienes ahí, privilegiado. Lo disfruto poco porque estamos todo el día en el ordenador. Bueno, muchas gracias a ti por contar conmigo y hacer eco de mi disciplina y mis compañeros. Un saludo y hasta siempre. Hasta siempre. En Uniradio Jaén estamos conectados contigo en todo momento. Transmitimos desde el 103.9 FM para Jaén y online en nuestra web, uniradio.ujaen.es. También estamos muy cerca de ti en redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, Flickr, LinkedIn y YouTube. Somos Uniradio Jaén.